estamos hablando de geopolítica. Y para hablar de geopolítica, pues tenemos esta tarde a Augusto Zamora, que se ofrece voluntariamente a hablarnos de ese tema tan, para mí, apasionante. Yo me imagino que para ustedes también lo tiene que ser. Hay las claves de la política. En la actualidad es profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Autónoma, aquí en Madrid. Es profesor también en la Universidad Nacional, o ha sido la Nacional de Nicaragua. Y después ha sido profesor invitado en numerosas universidades del extranjero. Ha sido embajador de Nicaragua en España. Luego conoce de primera mano de geopolítica los aspectos, digamos, sucios, los aspectos, hasta diría yo, criminales. Fue director jurídico del Ministerio del Exterior de Nicaragua y jefe de gabinete del ministro del Ministerio del Exterior una buena temporada, pues son prácticamente 10 años. Formó parte del equipo negociador de Nicaragua en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, desde su inicio hasta la derrota electoral del sandinismo. Ha sido abogado de Nicaragua en el caso contra Estados Unidos, en la Corte Internacional de Justicia, y ha participado en numerosas misiones diplomáticas. Es miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Ha colaborado en varios medios de prensa en España, en Iberoamérica, desde hace ya muchos años. Y tiene varios libros que habría que destacar: El futuro de Nicaragua, tiene 2 ediciones, Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, El derrumbamiento del orden mundial, el libro que hoy nos ocupa, muy interesante, La paz burlada, los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, y ahora hay uno, el último, es el del, digamos, es el requiem polifónico por Occidente, ¿verdad? Y bueno, pues con esto pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias Augusto. Si quieres alguna cosilla, pues... No, demasiado. ¿Me escuchan bien? Hablar de geopolítica hasta hace poco era algo bastante escaso, sobre todo en España, entre otras razones porque la geopolítica fue, digamos, la ciencia, entre comillas, dominante durante casi un siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial, pero del uso que hizo de ella el nazismo devino una visión negativa de esta forma de estudiar la geografía, que se ha ido superando poco a poco, y eso me llevó a mí en 2016 a escribir un libro sobre geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos, porque entendía que en el mundo estaban pasando demasiadas cosas de las que no se informaba, y de las que pasé a ocuparme más en concreto en este último libro, que es este de aquí, que está calentito, salió ayer, o sea, ayer me lo dieron a mí, ni he terminado de hojearlo, entre otras razones, porque yo me aburro de leerme a mí mismo. Quiero decir que tras el suicidio de la Unión Soviética, todo en el mundo cambió de una manera tan radical que nadie se dio cuenta hasta poco después. El mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial era un mundo bipolar, era una mesa de 2 patas. Y cuando se quiebra una pata de una mesa de 2, ¿ustedes saben lo que pasa? La mesa no se queda flotando, se cae. Y hoy estamos inmersos, más de 20 años después de la desaparición de la superpotencia soviética, en una nueva paz armada.
para quien no haya estudiado historia, paz armada se llamó al periodo que transcurrió desde el fin de la guerra franco-prusiana en 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. A mí me ha gustado siempre la historia y ese periodo a mí me ha fascinado porque realmente durante esas décadas todo el mundo sabía que iba a venir una gran guerra. Los países se estaban armando hasta los dientes. Los periódicos que ya empezaban a circular en abundancia daban cuenta pues de que hoy Gran Bretaña votaba un súper gran acorazado y en Alemania decía pues nosotros sacaremos 2 y respondían en Gran Bretaña pues nosotros 4. Y aquello pasaba y la gente lo aplaudía como gran cosa. Hasta que estalló y una guerra que todo el mundo daba por hecho que sería de meses, se prolongó 4 años y terminó como terminó. Ahora pasa algo similar, pero con una diferencia absoluta, y es que en Europa, y digo en Europa, no se informa. Porque si uno va, y yo los invito a que lean la agencia china de noticias, Russia Today, Sputnik, los medios de comunicación chinos, iraníes, rusos que los tienen en español, se van a dar cuenta de toda la impresionante carrera armamentista que hay. Pero de unas armas que, digamos, las que fabricaban en el periodo de la paz armada son juguetes. ¿Ya? Y yo me tomé la tarea en este último libro de hacer una recopilación del armamentismo. Y yo me fui a las fuentes, donde estaba la fuente. Por ejemplo, yo me metía hasta los archivos del Pentágono o del Departamento de Defensa de Estados Unidos, las fuentes chinas, y ahí están todas las armas detalladas, las que se vieron. Pero en Europa no se dice nada. O sea, aquí, mire, a mí esto me recuerda lo que pasa aquí, lo que ocurrió en España después de la pérdida del Imperio Americano. Porque ustedes saben que el siglo XVIII, el siglo del despotismo ilustrado, aquí hubo un gran impulso a la renovación de España, la ciencia, fue la época de las grandes expediciones científicas de Malaspina, de Humboldt, etc. Y después de la pérdida del imperio colonial, España se hundió, se convirtió en un país de lo que hoy llamaríamos el tercer mundo. Pasó de ser una superpotencia europea, embarcada en grandes proyectos científicos, etcétera, etcétera, a un país empeñado en autodestruirse hasta que se autodestruyó. Y Europa, después de haber perdido y de haber dejado de ser el ombligo del mundo, de ser desplazada por la superpotencia, como que se ha olvidado de todo. Y de hecho ustedes recorren los acontecimientos del mundo y Europa es una región ausente, que se ha convertido, yo le llamo en el libro de política, en la banana republic del siglo XXI, porque los países europeos, a pesar de su riqueza, a pesar de su poder económico, a pesar de sus niveles de educación y cultura, solo hace lo que le dice Estados Unidos. O sea, exactamente como los países del Caribe, que eran una mierda de país, se compraron la expresión y no tenían alternativa, pero aquí sí la tienen. ¿Ya? Y se suicidó la Unión Soviética y la pacífica Europa, ¿qué hizo? Se fue a 5 guerras de agresión.
O sea que de pacífica no tenía nada, sino que era el miedo cerval que le provocaba el poderío soviético el que las tenía amansaditos. Cuando perdió el Bozal, volvieron a salir las garras imperialistas, solo que el mundo no tenía nada que ver con el del siglo XIX. Y las aventuras militares en Afganistán, en Irak, y ya no digamos en Libia, resultaron en un desastre total, y en el único sitio en el que triunfaron fue contra la pequeña Yugoslavia de Serbia y Montenegro. Lo intentaron en Siria, pero ya Siria fue donde Rusia les dijo: un momento, aquí estoy yo de nuevo. Y no se atrevieron. Yo pedí que me pusieran este mapa mundi. Y yo quisiera que algunos de ustedes, voluntarios, de esos que les gusta hablar en público y explicar las cosas, me dijeran qué les transmite ese mapa mundi. En términos de geografía política, no que me vengan con el 1, 2, 3, pues ¿cuál es la cordillera más alta del mundo? No. ¿Qué les dice? Europa es muy pequeña. ¿Y qué más? Está puesta en el centro. Sí, eso lo explico en mi libro de geopolítica, que ese fue un regalo que le hicieron porque antes el centro pasaba por las Canarias. Y en la primera reunión astronómica, como Inglaterra era el gran imperio mundial, pues lo cambiaron a Greenwich y pusieron a Europa en el centro. Pero si van a China y compran un mapa chino, yo fui a China, me compré un mapa chino, el centro pasa por Beijing. Y si van a Rusia y se compran uno ruso, el centro pasa por Moscú. O sea, ya. Otra cosa que se ven ahí, perdón, son los colores. Los colores de Estados Unidos, hay unos determinados colores que son iguales. Minúsculos países. Yo lo que advierto es que Europa está pegadita, concretamente al otro lado de los Urales de Rusia, que forma parte de una plataforma que es la euroasiática, ¿no? Y que Estados Unidos queda bastante retirado. Bien, yo les voy a destacar dos cosas que las han dicho. Se nos ha vendido el cuento de que Europa es un continente. Y yo les pregunto, ¿dónde está el continente europeo? Porque África está delimitada. América, más todavía. Oceanía, bueno, están ahí dispersos, pero Asia también. Pero, ¿y Europa? Europa es una región de Asia que, como era el corazón del imperialismo, debía ser un continente, no es que lo fuera. Y eso, entonces dijeron, los Urales son la separación entre los bárbaros salvajes de Asia y los civilizados europeos. Pero si ustedes comparan los Urales con los Himalayas, es como si compararan la Puerta de Alcalá y esto con el Empire State. ¿Ya? Es una península pequeña. Si ustedes agarran la totalidad de Europa, le quitan Rusia, Canadá tiene 9 millones de kilómetros, China, Europa tiene 10,5. Es una península entre el Atlántico y el Mediterráneo, que limita con África y con Rusia. Porque claro, entiendan, la OTAN no considera a Rusia europea. El otro hecho que les quiero destacar, que no lo han destacado mucho, fíjense, porque esta región del mundo, esta Europa atlantista, yo la prefiero llamar atlantista que no europeísta, porque el europeísmo aquí lo enterraron en Yugoslavia en el 99, ha puesto sus manos enteras, su vida, su destino, su fortuna, su todo en Estados Unidos.
Europa tiene dos capitales. Bueno, tres. Una formal, que es Bruselas, una militar, que es Washington, y esa manda, y una económica, que es Berlín. Pero fíjense ustedes que Estados Unidos está separado de todo el mundo. Yo por eso le llamo un estado isla en un continente isla, porque si ustedes se fijan también, todos los otros continentes están juntos, pero América está separado. O sea, si yo quiero venir de Centroamérica a España, son 11 horas de avión. Y si me quiero ir de Centroamérica a Asia, saliendo de San Francisco, mejor dicho, porque Centroamérica no vuela a Asia, son 14 horas de vuelo. Está como muy lejos. Y es como poco recomendable poner la vida, el destino, el bienestar, el futuro de uno en un país que está en el quinto pino o en el quinto... ¿Ya? Porque esto tiene unas consecuencias muy grandes. Por ejemplo, bien, destruyeron Afganistán, destruyeron Irak, destruyeron Libia, ¿y a dónde fueron los refugiados? Por poner un ejemplo que está muy de moda. Porque una Zodiac a Estados Unidos no llega. Eso se lo garantizo. No es que no lo dejan entrar, es que no llega. Un refugiado, ¿cómo se va a ir a nado? Y pagar un boleto de avión, madre mía. Si a Estados Unidos también volar, tienen que volar a Panamá, tienen que volar a Costa Rica y después emprender la ruta desesperada de los centroamericanos hasta la frontera de México con Estados Unidos. Y sin embargo, toda la suerte de Europa, la de ustedes, está en manos de ese país. Para quien Europa ya no es prioridad. ¿Saben cuál es la prioridad absoluta de Estados Unidos en estos momentos? El Pacífico. La región Asia-Pacífico, donde está el corazón de la economía mundial. El 60 y pico % del PIB mundial se produce ahí, en ese país que aparece de color morado, y en un arco que yo le llamo el Arco del Triunfo, que va de Corea a la India. Y leí hace poco, miren, cuando andaba, fíjense las cosas, que esto yo lo comentaba en la editorial Acal, que es la que me publica los libros, que aquí dale todos los días con la elección del juez Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos, primera plana en los periódicos, y yo me preguntaba, ¿y qué moño me importa a mí que el juez lo elijan en la Corte Suprema de Estados Unidos? Pero es que es Estados Unidos. Fíjense que ese hecho demuestra el nivel de colonización que ha hecho Estados Unidos en Europa. Tan grande que la elección de un juez en la Corte Suprema de Estados Unidos se convierte aquí, madre mía, si ustedes no saben ni siquiera quiénes son los jueces de la Corte Suprema Española. ¿O sabe alguno de ustedes la historia de un juez del Supremo de aquí? Pero del juez Kavanaugh lo saben todo. Maravilloso país. Pues bien, mientras estaban, yo cuando estaba dando clases en la Autónoma les decía a los alumnos, como que suena un móvil, fusilo a alguien. Y vieran que después del primer fusilamiento se acabaron los móviles. Estados Unidos está lejos. Un portaaviones que mande Estados Unidos de Norfolk, donde está la principal base en el Pacífico, al Mediterráneo, ¿saben cuánto tarda en llegar?
Yo lo he medido, porque para este libro sí lo medí, porque es importante en términos militares el tiempo. Si el tiempo es oro en términos militares, puede determinar la victoria total o el desastre total. ¿Saben cuánto tarda? Hagan un cálculo, hombre. 2 semanas. ¿Qué? 2 semanas. No, 5. Yendo rápido. Porque va a una velocidad media de 30 nudos. Y son 8.000 kilómetros. Entonces, aunque venga toda máquina, no haya corrientes en contra, ni haya tormentas en el océano, el cielo esté despejado y Dios les empuje con un soplo, no llegan antes. Pero Rusia y China, por aquello de, ¿saben? La enfermedad y el antídoto, el cazador y la presa, han invertido fundamentalmente su dinero en el aspecto militar, en armas para hundir portaaviones. Y son armas que le llaman hipersónicas. Y un arma hipersónica es un arma que vuela por lo menos 5 veces la velocidad del sonido, para que nos entendamos. Yo hice el cálculo de que un misil hipersónico con ojiva nuclear tardaría unos 40 minutos en llegar a Madrid. No habría ni tiempo de activar ningún sistema antimisiles, porque además España no los tiene. Tiene la base en Rota, tiene no sé qué, pero aquí no hay quien los defienda. Y los chinos igual. O sea, un portaaviones, ¿saben cuánto cuesta de media? Ahora el último que sacó Estados Unidos. $1 millón de toneladas de diamantes, de rubíes. ¿Perdón? El último portaaviones que tiene Estados Unidos programado cuesta $12.000 millones. Para que nos hagamos idea. Y es un precio variable porque depende de los sistemas de armas, de los sistemas de detección, del número de misiles, antimisiles, etcétera, etcétera. ¿Y saben cuánto se tarda en construir uno? 3 años. 4, de media. Poniéndonos a toda máquina así, trabajando 24 horas en 2 años. ¿Saben cuánto cuesta un misil hipersónico? Rusia ya los tiene. No estamos hablando del futuro, ya los tiene. Ya tiene varias alas de su fuerza aérea dotadas de misiles hipersónicos, submarinos, barcos, cruceros dotados de misiles hipersónicos, y calcula que para 2025 el 80% de los misiles que tendrá Rusia serán hipersónicos con capacidad para portar ojivas nucleares. O sea que en 20 minutos Europa, adiós. Pues bien, ¿saben cuánto vale un misil de eso? De media, claro, porque depende del tamaño. Déjalo igual un misil para 500 kilómetros que uno para 2.000, que otro para 6.000, pero vamos. Pues hay algunos que valen 500.000. De 500.000, de medio millón, sí. Claro, los más sofisticados, que puedes costar unos 800 millones, pues. Pero es que los pueden fabricar en serie, en semanas. Pero Rusia no estaba en bancarrota. ¿Pretérito perfecto de qué? Estaba. Aquí están tan desinformados, por ejemplo, que no saben que Rusia ya desbancó a Estados Unidos como el principal exportador de trigo.
que el PIB ruso se ha cuatriplicado los últimos 15 años, que los yacimientos de gas y petróleo se han triplicado y que han encontrado y siguen encontrando con el cambio climático, con el deshielo del Ártico, unas reservas infinitas, y que Putin dio instrucción a su gobierno de que Rusia antes de 5 años debe ser la cuarta o quinta economía mundial. Y les cuento que las sanciones que le puso a Europa lo que sirvió para quebrar a un montón de pequeños y medianos productores europeos, porque los rusos aprovecharon aquello para hacer una revolución agroindustrial y para potenciar la producción de científico-técnica rusa, que está a unos niveles impresionantes. Pues claro, Rusia es heredera del enorme desarrollo científico-técnico soviético que quedó abandonado después del suicidio, pero que ahora lo están rehabilitando y están sacándole un provecho maravilloso. De hecho, quienes inventaron los misiles hipersónicos fueron los soviéticos. Para que la Unión Soviética se enredó compitiendo con Estados Unidos en portaaviones, en ese, cuando en realidad Estados Unidos, como pueden ver en el mapa, es un país que para proyectar su poder en el mundo depende de su poder aeronaval. Hasta la guerra con España, sí, y de Puerto Rico y Filipinas, Estados Unidos era un país ausente en el escenario político mundial, era una gran potencia económica, pero no tenía marina de guerra. Y después que España le regaló un imperio, tengan en cuenta que Estados Unidos de la noche a la mañana pasó de no tener colonias ni imperio a tener un imperio colonial que iba de Puerto Rico hasta Filipinas. O sea, quien hace a Estados Unidos potencia imperial colonial y quien transforma la historia de Estados Unidos es España. Pero claro, su aislamiento geográfico le obliga inevitablemente a depender de su poder aeronaval. Sin ese poder aeronaval, Estados Unidos desaparece, así, del mapa. Podrá seguir siendo una superpotencia económica, podrá seguir sacando películas de Spider-Man, pero en términos de poderes mundiales no contará. Porque aquí se refleja algo que recogí yo, retomé de los grandes autores geopolíticos del principio de la primera parte del siglo XX, sobre todo del británico Halford Mackinder, el equilibrio de poder, la lucha de poder mundial entre lo que Mackinder llamó la potencia marítima, que era entonces Gran Bretaña, porque fíjense ustedes que Gran Bretaña es una isla, ¿ya? Y en función de que era una isla desarrolló un poder naval porque su única manera de expandirse comercial, económica y mundialmente era a través de los barcos, porque después de perder la guerra de 100 años con Francia ya no tenía manera de expandirse por el continente europeo. Fue un poco lo que le pasó a Portugal, que tenía el muro de España y o se echaban a la mar o se quedaban encerrados ahí. Bueno, la potencia marítima y la potencia terrestre, que era representada por el imperio ruso, que se extendía desde el mar de Barents hasta Asia Central y el Pacífico. Estados Unidos tomó la teoría de Mackinder y se repitió el modelo entre la potencia terrestre, que pasó a ser la Unión Soviética, y la potencia marítima, que pasó a ser Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando se suicida la Unión Soviética y renace Rusia, surge, digamos, el rival más inesperado, que fue China.
Y China irrumpe en el mundo y en 20 años lo transforma y se convierte en la segunda economía mundial y en la primera potencia comercial. Con lo cual, la teoría de Mackinder del binomio potencia terrestre, potencia marítima se cambia por un trinomio en el que están dos potencias terrestres, que son Rusia y China, y una marítima. Pero pasa, y esto es lo que les iba a contar, que cuando estaban hablando aquí del juez Kavanaugh, Vladimir Putin hizo una visita oficial a India y firmó con India unos acuerdos impresionantes, reafirmando una alianza estratégica que se empezó a forjar entre India y la Unión Soviética y que Rusia la ha heredado, pero estos acuerdos de hace una semana son increíbles. Entre ellos está el último, no solo la cantidad de armas que India le va a comprar a Rusia, sino que Rusia va a ayudar a India a que ponga astronautas en 2022. Y entonces hablamos ya de una cuarta. Y de repente el mundo para Estados Unidos se encoge de una manera asombrosa. ¿Y qué le queda? ¿Cómo? No, díganlo. ¿Qué le queda a Estados Unidos ahora? La OTAN. Podríamos pasar hablando toda la noche. Yo prefiero hablar poco y después, si alguien quiere preguntar, preguntamos y lo convertimos esto en coloquio. Porque Estados Unidos ya diseñó el panorama y el papel de Europa. Y es con esto con lo que quiero terminar. Estados Unidos, en su visión estratégica del mundo y de aquí a 20 años, ha dividido los escenarios de lucha en dos. Asia-Pacífico y Europa. En Asia-Pacífico, el rival a batir para Estados Unidos es China. Y en Europa, el rival a batir, ¿quién es? Es Rusia. Pero los estadounidenses, que no son estúpidos, aunque si uno los mide por los presidentes que elige, puede pensar que sí, sabe que ellos no pueden solos. Por lo tanto, le han asignado a Europa, a la OTAN, el papel de carne de cañón para combatir contra Rusia y encargarse ellos en el Pacífico de China. Es el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Porque aunque aquí han vendido el cuento de que Estados Unidos fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, no es mentira. Estados Unidos no entró en la Guerra Mundial de lleno en Europa hasta el 44, y los años anteriores se dedicó de lleno, el grueso de su fuerza, a combatir a Japón. Y cuando los gringos, cuando los yanquis se meten aquí, ya los soviéticos están en Polonia. Y han aniquilado al grueso del ejército alemán, ya lo que les queda es... Y ese es el panorama con el que se enfrentan ustedes, porque además saben que la OTAN está hablando de un Schengen militar, yo aquí lo explico en este último, quiere que los países europeos adapten todas sus infraestructuras, las homogenicen, para poder trasladar artillería, tropas, cañones rápidamente hasta las fronteras rusas. Yo he reconstruido todo esto y realmente hay un plan muy meditado de la OTAN de preparar el campo de batalla con Rusia.
como Estados Unidos está preparando el suyo para la guerra con China. No es ahora, no se preocupen. Yo le calculo unos 10 años, 15, pero puede que se adelante el escenario. ¿Ya? Y eso es algo que tendrán que decidir aquí, porque claro, yo agarro a mis hijos y me fugo de aquí. ¿Me entiendes? Eso es algo que será la gran decisión europea en los próximos años, aunque no esté curiosamente en la agenda de nadie. Porque aquí nadie habla de ese tema. Y les voy a contar, solo para que vean cómo van las cosas. Estados Unidos reabrió la gran base que tenía en Islandia y que la había cerrado después del suicidio soviético. La reabrió hace año y pico. La OTAN va a construir una gran base en Albania. Y hay un cinturón de fuego que va de Polonia a Bulgaria, donde está el grueso de las tropas, de las fuerzas de la OTAN, porque la OTAN parte de que los países bálticos, al primer cohete, serán anulados. Pero, tal vez por aquello de que la ignorancia nos hace felices, nadie habla del tema. Y yo localicé, fíjense, con esto ya termino, hay todos los años una media de 20 maniobras militares atlantistas, casi todas alrededor, para, sobre, no pueden todavía, Rusia. Y en una de estas maniobras, cada maniobra militar las aprovecha Estados Unidos para trasladar miles de toneladas de armamento que entran principalmente por puertos alemanes. Pues el último gran envío fue un tren de 14 kilómetros llevando armamento del puerto alemán a Polonia. Ustedes saben lo que son 14 kilómetros de tren con armamento. No es que yo quiera la paz, ¿verdad? En fin. Se han quedado muy serios, no es para tanto, ¿verdad? Pero bueno, Rusia tampoco es un hermanito de la caridad. ¿Qué intereses tiene Rusia contra los europeos? Pues que yo sepa, Rusia no ha abierto una sola base militar en Europa. Pero si uno lee los periódicos, siempre hay incidentes por la parte de los estados bálticos o incluso en el Mediterráneo. Que si un avión ruso no sé qué, que si un avión ucraniano no sé qué. Mire, yo aquí hice un mapa, me tomé el esfuerzo de hacer un mapa, no sé dónde está. Hay algo que en psicología se llama empatía, yo le llamo poner el mundo al revés. Entonces yo agarré el mapa de América del Norte y yo hice una transposición del esquema militar que rodea a Rusia en torno a Estados Unidos, para que nos situemos. En ese esquema, en Canadá, hay bases de misiles, bases aeronavales, estaciones de espionaje. En Cuba, en Venezuela, en Bermuda hay bases militares de China y de Rusia. En México está lleno de soldados, tropas, tanques, misiles rusos y chinos. Para que nos entendamos, pues. Estados Unidos estaría tranquilo. ¿Alguien se recuerda la crisis de los misiles? Yo ahí la recuerdo porque eran 42 misiles. 42. Sin valor militar. Y eso lo dijo el propio Kennedy, no lo dije yo. Que aquellos misiles no tenían ningún valor militar. Era solo cuestión de prestigio y de poder en el mundo. Estados Unidos no podía permitir que le pusieran misiles en Cuba por una cuestión de imagen. Pero lo de la OTAN en torno a Rusia no es una cuestión de imagen. Como dijo Putin, los misiles de la OTAN en Polonia están a 5 minutos de Moscú.
no sé, pongamos a España y que miremos Portugal y Francia llenos de bases rusas y chinas, pues. Lo que ocurre es que sí, que yo no tengo ningún miedo de que Estados Unidos invada militarmente Europa. Ya le invadió, si es que... No, militarmente, en cambio Rusia, que ha dominado media Europa y que está resucitando el imperio soviético, porque Rusia ha sido un imperio siempre, a mí me da un poquito más de miedo. A ver, miren, yo no me construyo escenarios de buenos o malos, ¿ya? Las relaciones mundiales son relaciones de poder y de intereses económicos y comerciales. Nadie anda por el mundo haciendo de hermanita la caridad. Y yo no estoy hablando ni de me da miedo ni me cae más simpático, no, señores, son los escenarios de un conflicto que se viene. No conozco ningún caso de ninguna potencia que haya dejado su lugar pacíficamente a otra. El único caso que yo conozco de una superpotencia que se mató a sí misma es la Unión Soviética. Pero esa es la excepción que confirma la regla. Todos los imperios se han construido sobre base de guerras brutales, imposiciones, etcétera, etcétera, y eso es lo que viene. Ahora, si alguien me dice, yo estoy dispuesto a morir porque creo que Estados Unidos es la raza excepcional y que está destinada a gobernarnos, pues bien, ¿sabe? ¿Ya? Pero de que la guerra viene, viene. Yo no la deseo, créanme. Pero si usted lee las declaraciones que yo cito aquí de entrada, mire, de Putin, de Trump, de Xi Jinping, si usted va, como entré yo, porque para elegir en Estados Unidos, que son muy como serios en eso, ellos tienen dividido el mundo en comandos. El comando del Pacífico, el comando del Mediterráneo, y para cada comando hay un jefe. El comando más importante de Estados Unidos es el del Pacífico, lo que le llaman el Pacific Command. Y al último general que nombraron, lo interrogaron en el Congreso, siempre los interrogan, para ver su nivel de conocimiento militar, manejo de la situación, escenarios, etc. Y un congresista le preguntó, ¿y en caso dado de una guerra con China cree que la ganaríamos? Y el otro le dijo, no. Y usted sigue la estrategia de Estados Unidos en el Pacífico y andan desesperadamente buscando la alianza con India porque no encuentran ellos nada como contrapesar el poder de Rusia y China. Es que entiéndenme. Yo hago aquí una comparativa entre la OTAN y la Organización de Cooperación de Shanghái. Y no hay manera de ganar. Y esas son decisiones, es decir, va Europa a inmolarse, porque les cuento que si ese escenario se da, Europa desaparece. Así es simple, pues. Nos está dejando usted. Muy animado, es que así esta noche van a comer más sabroso, por aquello, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Esto para darnos una alegría para el cuerpo que venga lo venga. Porque vamos, en fin, dentro de todo este tema, una cosa que se me ocurre pensar, dentro de esta estrategia que hay, estos movimientos de auge de la extrema derecha, por ejemplo, que están subiendo, ¿es una cosa derivada de las condiciones económicas o formaría parte de la geoestrategia esta? Realmente, en una visión militar, evidentemente si nos pilla un misil pues se acabó, pero ¿puede intervenir en algo los cambios sociales, los individuos que siempre han sido motores de resistencia? Claro, ahora estamos en el mundo de la robótica, no tiene nada que ver con los movimientos del siglo XIX o inclusive del siglo XX. Algo dentro de esa geoestrategia se contempla y luego, claro, en España estamos viendo que todo este movimiento de OTAN que cuesta una pasta, claro, están presionando, nosotros ahora está visto que hay un porcentaje que se tiene que destinar a pagar todo este armamento, todas estas cosas que ya se tiene que contemplar en breve
haga lo que haga el gobierno, se pagará más pronto o más tarde en detrimento de otras cuestiones que afectan a la vida de todos nosotros. Por eso digo, extrapolando, si a largo plazo se puede variar en algo o nada de nada ya para echarnos a llevar de todo. Y para terminar, usted que es un experto, ¿a qué país piensa jugarse? Por darnos una idea. Que te puedo refugiar. Mire, yo lo primero que quiero decir, este no es un escenario inevitable. De hecho, yo tengo la esperanza, y hay síntomas claros, de que países como Alemania o Corea del Sur se le van a escaquear a Estados Unidos. ¿Ya? Mire, los alemanes, que van 10 pasos por delante, y de España creo que 20, se están amarrando con los rusos a un nivel sospechoso. Ya construyeron un gasoducto directo de la región de Leningrado a Alemania y están construyendo el segundo. Estados Unidos, Polonia, Ucrania le han hecho la guerra a este segundo acueducto, que le llaman el Nord Stream, porque implica, si ya el primero, la independencia energética alemana respecto a lo que pueda pasar en cualquier horizonte de sucesos, ¿sí? Sobre todo hablamos de los gasoductos que vienen por Ucrania, ya Alemania se salió de eso. Y con el segundo, Alemania tendrá la llave del gas de Europa Central, pero Alemania se separa de Europa gasísticamente. Y no olviden nunca que la energía es poder. Comemos para vivir porque transformamos la comida en energía. Y quien carece de energía carece de poder. Yo incluso aquí meto el dato de cuánto tiempo, lo hicieron el estudio en Alemania, cuánto tiempo aguantaría Alemania sin energía. Y el estudio dio como resultado entre 5 y 7 días. Después, todo muerto. Los movimientos de derecha, mire, eso yo creo que es consecuencia del colapso ideológico de Europa. La izquierda aquí se ha suicidado. Se dan cuenta que el Partido Comunista más poderoso de Europa Occidental, el italiano, o sea, se hicieron un harakiri tan completo que ya nadie sabe ni dónde estaba. Y ese espacio lo está ocupando fuerzas de derecha, porque no tienen alternativas. Ten en cuenta que la izquierda ni siquiera se ocupa de la OTAN ya. Ya no se ocupa de nada. Pues. Y ahí queda un hueco que, como además esto se suma al problema migratorio, que es un problema provocado por Estados Unidos a través de la OTAN, porque el grueso de los refugiados que han venido aquí son los refugiados de las guerras de destrucción masiva que la OTAN impulsó. ¿Sabe? La destrucción de Libia es un crimen de lesa humanidad que si los países que participaron hubieran aceptado la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, todos esos gobiernos estarían ahora condenados y en la cárcel. Pero Libia era el tapón, y lo decía Gaddafi, el tapón que detenía la ola de refugiados. Y cuando desbaratan ese tapón, pues ¿qué es lo que pasó? Desbarataron Siria, ¿y qué pasó? O sea, Europa muere de sus propios pecados. Y dentro de ese marasmo, el fascismo siempre ha encontrado. Porque mire, no nos engañemos, Europa arrastra siglos de racismo, siglos de xenofobia, no es un invento de ayer. Si en el siglo XIX, que eso yo lo saqué en mi anterior libro de geopolítica, las mediciones de la superioridad de la raza blanca, de la comparación de los negros con los monos y todo eso, fue algo que incluso tuvo nivel
científico, entre comillas, en esa época. Mientras los europeos han emigrado, nunca han dicho nada, pero imagínense España, un país históricamente de migrantes. Y aquí ya andan ahora con ciertas cantinelas que dan pena, pues, ¿sabes? ¿Saben cuántos españoles han llegado a Latinoamérica? Echando cuentas y números los últimos 2 siglos. Mucho, ¿verdad? En cuanto a dónde hay que irse, mire. Centro y Sudamérica no es mal sitio. Porque como no va a participar para nada en la guerra, ningún misil va a caer por ahí. Todo va a caer para el norte. Por una vez, algo bueno acá. Sí, pero el invierno nuclear les afectará. Partes, porque los vientos alisios van más por arriba. Eso ya lo he visto, ¿eh? Ese escenario de una posible conflicto militar con Rusia y Europa presupone alguna anulación de la opinión pública, que como regla general no quiere guerras, ¿no? Es decir, las guerras antes empiezan siendo guerras de propaganda. Lo primero son guerras de propaganda. Y desde luego ya hay en la opinión pública europea y española, contra toda evidencia, una animadversión contra Rusia que nunca nos ha invadido, ha recibido las invasiones de Europa, pero Rusia nunca ha invadido Europa. Y una predisposición a lo que digan Estados Unidos, y digo contra toda evidencia porque Estados Unidos tuvo una guerra con España, ¿no? Una guerra con España, ¿no? Los españoles hemos tenido una guerra con Estados Unidos, ¿no? Además una guerra abusiva, ¿no? contra España, ¿no? Pero ya ha habido aquí algunas manifestaciones de miedo ante Rusia. Repito que contra toda evidencia hace falta primero preparar el terreno para que pueda llegar a eso, pero yo creo que hace falta una preparación muy fuerte del terreno, una anulación de la opinión pública, que creo que tendría que llegar hasta una anulación de la democracia para poder meter a Europa en un escenario de ese tipo. Y otra cosa es que cuando cayó la URSS, yo leí algún artículo de algún francés que hablaba del interés de Francia y de Europa de entenderse con Rusia, por la complementariedad geográfica, económica y tal, y también Alemania, históricamente, desde hace 700 años, ha buscado una cooperación o expansión o colonización con el este europeo, ¿no? Esas tendencias están totalmente anuladas, esas tendencias, digo, de entenderse con Rusia, ¿no? Que tiene poca población, Europa tiene mucha, tiene mucho territorio, Europa tiene poco. Eso decimos, ¿no? Una situación de complementariedad, ¿no? De complementariedad, que sería los intereses permanentes de dos zonas geográficas de este tipo, le pueden llevar a un entendimiento, ¿no? Siempre y cuando no sea un dominio de uno sobre el otro, sino una situación de complementariedad. Le empezaré diciendo que Europa ya está metida. Ten en cuenta que hay tropas españolas en los países bálticos, hay barcos españoles en el Mar Negro. O sea, Europa está metida hasta arriba. No estamos hablando de un escenario hipotético de futuro, es un escenario que tiene 20 años de estarse construyendo.
Después del suicidio, no caída, suicidio de la Unión Soviética, Rusia creyó que iba a ser posible la creación de un espacio euroasiático. Y fue por eso que Rusia creyó en las promesas de Occidente, por ejemplo, de que no se ampliaría la OTAN a los países del este, de que no se emplearían estrategias de acorralamiento de Rusia, etc. Pero Occidente tomó su opción, porque ahí era optar, ojo, era la creación de un espacio euroasiático, que es lo natural, lo lógico, lo razonable, hubiera dejado fuera a Estados Unidos. Hubiera implicado, entre otras cosas, desmantelar la OTAN. Y eso fue lo que provocó la guerra de Yugoslavia. Yo cuando la guerra de Kosovo, yo publiqué en El Mundo un artículo en el que yo afirmaba que la guerra contra Yugoslavia era una guerra contra el proyecto europeo. Porque en 1999, ¿qué pasó? Entró el euro. Y Estados Unidos tenía verdadero miedo a que el euro se convirtiera en la gran divisa rival del dólar, que hasta ese momento era un monopolio. También lo sé porque yo estaba en la universidad, eran los años en que se estaba hablando de la PESC, la política exterior y de seguridad común que planteaba la Constitución de la Unión Europea como una entidad autónoma en el mundo. Y era también la época en la que se hablaba de otra cosa, que ha sido borrada completamente del vocabulario político, que era el euroejército. Y el euroejército estaba llamado a sustituir justamente a la OTAN. Todo eso murió en 1999 con la agresión a Yugoslavia. Eso fue utilizado por Estados Unidos para extender la OTAN a los países del este, para derrumbar la PESC, para acabar con el euroejército y para consolidarse como el poder monopólico militar. Y Europa ahí enterró el europeísmo. Ya no hay europeísmo, si no nos engañemos. Sí. Sí, ¿puedo? Dentro de la guerra de baja intensidad en la que estamos desde que acabó la segunda, la caliente, está la guerra de propaganda, en la que estamos, hemos estado, estamos y estaremos, lógicamente. Dentro de esa guerra de propaganda hay que ganarse a través de ella a la opinión pública. La pregunta concreta es qué opinión tiene respecto a, yo diría, los atentados de falsa bandera que están ocurriendo últimamente con mucha frecuencia. Por ejemplo, lo que ocurrió en Kiev con el Euromaidán, yo no sé si es falsa bandera o no, por eso te pido tu opinión, ¿no? El tema este de los espías de Skripal, el tema este de los supuestos ataques químicos ahí en Siria, porque yo leo prensa de un lado y de otro, y del otro y del otro, y desde luego es que es absolutamente distinto la opinión de un lado y de otro, ¿eh? Y bueno, evidentemente ahora mismo hay el grupo, digamos, anglosajón, aliado en este momento, Inglaterra con Francia, Alemania, como tú bien apuntabas, está calladita por el Nord Stream, que por otra parte está pendiente de que Dinamarca dé el visto bueno. No está garantizado que el Nord Stream... No, pero... Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero a lo que iba, que hay, de alguna manera, hay una corriente que se está discutiendo ahora en el sentido de que Europa puede tomar iniciativas en el sentido de castigar a Rusia si se determinan ataques de carácter químico dentro de, como ha ocurrido, parece ser, en el tema de Salisbury, ahí al sur de Inglaterra, ¿no? O sea, que es cierto o no es cierto, es una provocación, todo esto. ¿Saben ustedes cuál fue una de las grandes lecciones que Estados Unidos sacó de la guerra de Vietnam?
Eso lo dijo Tucídides. Si quieren saber de guerra y de paz, léanse la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Ahí está todo. Yo en este libro lo uso mucho. Pues yo me lo leí en la universidad, pero como lectura de pim, pam, pum, ¿sabes? Que ahora te mato ya. Como el de Jenofonte sobre la retirada de los 10.000, pero Tucídides es el maestro, ahí está todo, reducido al espacio del Peloponeso. La guerra de Vietnam fue la primera guerra en la que los periodistas se incrustaron con las tropas. Fue la primera guerra transmitida en vivo, directo y a todo color. Pero claro, aquello para el gobierno de Estados Unidos se convirtió en un desastre. Porque por primera vez en la historia la gente se daba cuenta de los horrores y barbaridades de la guerra, los bombardeos con las bombas de napalm, las matanzas, etcétera, y también que los soldaditos norteamericanos morían de manera horrible, pues. Y entonces se procedió a una política en la que los periodistas no van a estar nunca con las tropas. Aquí no se habla porque no se quiere hablar, o sea, no es una cuestión circunstancial, es una decisión política. No se habla del rearme, no se habla de la ampliación de la OTAN, no se habla de nada. Porque si se hablara, la gente se asustaría. Si les dijeran claramente que la Armada Española no la maneja España, sino que está controlada y todos sus sistemas de comunicación, etcétera, están manejados por la OTAN, porque el mando euroatlántico implica que todas las fuerzas armadas, aéreas y navales estén bajo el mando único de la OTAN. Aquí quien manda el ejército español es un general estadounidense, no es el señor que ponen formalmente ahí, no se engañen. Y si todo esto se tapa porque debe taparse. ¿Ya? Y seguirá así. Mira, Inglaterra, la pérfida Albión, es y ha sido siempre el ariete de Estados Unidos en Europa, desde la Primera Guerra Mundial. Y tiene ahora, creo yo, por las cosas que está haciendo, el trabajo sucio de encabezar la propaganda antirrusa. Y se inventa cualquier cosa y desde el avión que fue derribado sobre Ucrania, que nunca se aceptaron las pruebas que reunió Rusia, que son muy fuertes, que indican que ese avión fue derribado por un misil Buk ucraniano y que tienen hasta las grabaciones de los oficiales ucranianos reconociendo que habían cometido una barbaridad por error. Porque creen, entiéndanme, si algo pasa en Ucrania, los primeros en saberlo son los rusos. Hasta el caso Skripal se parte de que todo lo que dice Rusia es mentira y todo lo que dicen los países de Occidente es verdad, punto. Y se borra toda discusión. Rusia tiene documentadísimo todo este montaje de los cascos blancos que una ONG financiada desde Londres, con grabaciones, incluso han sacado el testimonio de niños que aparecían como víctimas de ataques químicos y después sale el niño contando cómo le hicieron fingir, cómo lo pintaron, cómo no sé qué, y sacaron a un niño que supuestamente había muerto en un bombardeo, que resulta que sí, había sido una bomba, pero una bomba de los yihadistas, y que el niño estaba en su casa en Alepo. Pero aquí no lo cuentan. ¿Por qué lo van a contar? Hay que hablar mal de Rusia, sí o sí.
porque Rusia es el enemigo y al enemigo hay que demonizarlo. Ustedes saben cómo convenció Woodrow Wilson a los estadounidenses en la Primera Guerra Mundial de que fueran a la Primera Guerra Mundial, porque el pueblo norteamericano masivamente no quería. Lanzaron el primer caso documentado, esto está en un libro de Noam Chomsky, de propaganda masiva en el que presentaban carteles de alemanes devorando niños franceses, violaciones masivas. Pintaron a los alemanes como los monstruos de los monstruos, a tal nivel de saturación que los gringos dijeron hay que ir a matar alemanes, hay que ir a matar alemanes, y se fueron a la guerra. Y el caso pasó en Kosovo. ¿No recuerdan ustedes las matanzas masivas de albano-kosovares, de miles de muertos, fosas comunes? Nada de eso existió nunca. No encontraron una sola fosa, no hubo ninguna matanza de albano-kosovares, fue todo un montaje de la oficina de propaganda de la OTAN y ustedes todavía lo siguen creyendo. El Maidán puede encontrar en Sputnik las declaraciones del jefe de los mercenarios georgianos que perpetraron la matanza y que ellos dicen que fueron contratados por los dirigentes de la oposición ucraniana. Tampoco lo cuenta, porque es horrible, ¿verdad? Están los nombres y todo. Este es el mundo y la libertad de prensa que tenemos. Pero yo le digo una cosa, no se informa el que no quiere, porque la información está ahí en internet. No se pongan tan deprimidos, hombre, que el mundo no se va a acabar todavía. Se va a acabar. En el mundo que usted ha dibujado con 4 polos, ¿cree que el mundo árabe podría jugar algún papel adicional? El mundo árabe existe como mundo cultural religioso, pero hay un escritor árabe que dijo que una vez en algún momento Mahoma reunió a todos los árabes y fue el único momento en el que los árabes estuvieron divididos, porque los árabes son especialistas en matarse entre ellos con un gusto. Vamos. ¿Quiénes son los peores enemigos de los palestinos después de Israel? Los egipcios y los sauditas. ¿Qué países tienen 40 años con la frontera cerrada? Argelia y Marruecos. ¿Quién invadió el Sáhara antiguo español? Marruecos. El mundo árabe no ha existido más que como una entidad cultural para referirse. En la Guerra Fría, Siria, Egipto, Irak, Libia estaban con la Unión Soviética, Arabia Saudita, Jordania, etcétera, con Estados Unidos. Ahora se ha dividido en 2 ejes, el eje chiita, que es Líbano, Siria, Irak, Irán, y el eje sunita, encabezado por Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico. Egipto no sabe ahora dónde estará, porque Egipto los Estados Unidos lo compraron, le pasan todos los años 1.500 millones de dólares, que son unos cuantos millones para repartirse entre los generales egipcios, pero nadie sabe qué pasará si esos 1.500 millones se acaban, pues. Egipto se está rearmando a niveles impresionantes. Creó la mayor base militar de África y de la región en el sur de Egipto, fuera del alcance de los aviones israelitas. O sea que, y además, Irán es el aliado estratégico de China en la región. Si aquí hay una red de alianza ya tejida, que no hay parte del mundo que esté libre, salvo Centroamérica y Sudamérica.
para ver si nos podemos ir con una pizca de esperanza. Pues nos invitan a una cañita y nos vamos todos más felices. ¿No hay temor entonces a la autodestrucción mutua como había en la época de los bloques? No, para elevarles el ánimo, ahora la estrategia ha cambiado. Tanto Estados Unidos como Rusia y China han descartado el uso de armas nucleares a la antigua usanza porque su poder destructivo es demasiado grande y están inventando unas bombas de destrucción limitada para guerras nucleares limitadas. O sea que en vez de desbaratar Madrid entero, pues desbaratarían solo a Luche. A nosotros nos toca. ¿Entiendes? Y las tascas del centro que no las toquen. ¿Cómo? Que las tascas del centro que no las toquen, porque a ver dónde vamos a ir a tomar las cañitas. No, y esperemos que España se salga de la OTAN y no nos toque nada, ¿verdad? Que sería lo más sabio. Pero no, ahora las estrategias militares no contemplan la destrucción mutua asegurada, sino que serían guerras localizadas. Pero ya dijo no sé quién, que uno sabe cómo empezar una guerra, pero nunca cómo va a terminar. ¿Ya? Por otra parte, bueno, quiero hacer unas reflexiones, aunque estoy con usted en que estamos muy condicionados mediáticamente aquí, pero quizá por esto no existía también un pacto de Varsovia, al igual que existía la OTAN, y no estaban los países que eran del este a gusto en ese pacto, y que son ahora los que mayormente se han pasado a gustito al otro. Por otra parte, ¿qué pasa con Ucrania? ¿Eso cómo se considera? Esa actuación de Rusia. Esa actuación de Rusia, y dale con Rusia, que son los malos, ya, tienen que ser los malos. Ya he dicho que estoy condicionado mediáticamente. Sí, ya, no, sí. Por los medios occidentales. Vamos a ver, Rusia no está sola. Rusia tiene la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que reúne al 80% de los países de la antigua Unión Soviética, y su red de sistemas, por ejemplo, de radares antiaéreos, funciona de Armenia hacia Central a Vladivostok, al Mar del Norte. O sea que no es que todo se haya desmantelado. O sea, ¿el Pacto de Varsovia todavía existe? No, estamos hablando del espacio exsoviético. El Pacto de Varsovia desapareció y toda esa es región atlantista completamente. ¿Ya? Rusia organizó hace como un mes las mayores maniobras militares de la historia, con la participación de 300.000 soldados, pero el hecho más importante es que por primera vez participaban tropas chinas. Y Rusia y China firmaron un acuerdo para hacer ejercicios militares conjuntos de manera regular. También hicieron maniobras militares navales, aeronavales en el Pacífico. Y, ojo, la Organización de Cooperación de Shanghái, a la que ingresaron China y Pakistán también, aquí es que nadie informa nada de esto, estos hechos trascendentales. Ellos tienen acuerdos para maniobras militares. O sea, yo no descarto que la Organización de Cooperación de Shanghái se pueda convertir en el contrapeso definitivo de la OTAN, lo cual es terrorífico, o sea, porque será poner a un enano contra 3 osos. ¿Cuál era la otra? Es que se me va la... No, lo de Ucrania, ¿no? Mira, Ucrania es un territorio estratégico. Ucrania, para que nos pongamos en el papel, es como México para Estados Unidos. Y si alguien no lo ha entendido, no ha entendido nada de este mundo. Rusia no va a permitir nunca que Ucrania entre en la OTAN. De hecho, en mi libro de geopolítica yo sitúo 3 escenarios posibles del estallido de la guerra, y uno de ellos, en el campo europeo, el primero es Ucrania.
El segundo era Corea, pero ya los coreanos se están descolgando también. Lo de Corea es un proceso interesantísimo, que busquen a alguien que se los cuente. Yo me lo sé de memoria porque China y Rusia, con el apoyo de coreanos del norte y del sur, parece que se van por su cuenta. Y a Estados Unidos que tururú. Hay gente más inteligente en este mundo que están viendo por su propia salvación, algo que aquí nadie hace todavía. Y los mismos alemanes, se los cuento, yo no descarto que Alemania, y le diga chay chay. Pero, perdona, en Europa empieza a oírse algunas voces por ahí de que dicen que habría que empezar a soltar un poco lastre de América y empezar a arrimarse más a Rusia. Pero si lo lamentable es que hay pocas voces. Quiero decirle una cosa, es que Europa debe zafarse de Estados Unidos. Eso es sí o sí. Sí o sí. Estados Unidos no va a renunciar a su condición de imperio por la buena. No lo ha hecho nunca. No lo han hecho los británicos. Miren, ahí están en Gibraltar, se están aferrando a las últimas migajas del imperio. Perdón, me voy a fusilar a mí mismo. Pero esto es un olvido, ¿eh? Esto es un olvido imperdonable. Yo me decreto a mi propia muerte. Sí, mire, lo que yo les quiero decir, les voy a dar una nota de esperanza, que eso yo lo escribo aquí. No está todo perdido, o sea, hay tiempo para reordenar Europa. Pero eso lo tienen que hacer los europeos. Y si no lo hacen, entiéndanme. Miren, Ronald Reagan, dijo a mediados de los 80 que Estados Unidos no estaba en el mundo para servir a nadie, sino solo para servir a los intereses de Estados Unidos. Y eso ha sido, es y será. Trump dice lo mismo. Y Trump repite lo mismo, que es algo que en Estados Unidos es una ley sagrada. Estados Unidos solo se mueve si le interesa a Estados Unidos. No, porque hay países que todavía pueden. Estados Unidos no, ellos a lo suyo. Además, ellos se creen un pueblo excepcional. Usted puede escuchar a Madeleine Albright y Naciones Unidas decir Estados Unidos es el país indispensable. Bueno, Obama. El mundo nos necesita. Entiéndanme, no estamos hablando de un país cualquiera. Ellos se sienten con un poder mesiánico y oye a sus generales. Mire, yo puedo entender un político, pero un general estadounidense que tiene el mando del Pacífico, que tiene el mando de la flota del norte, que le han restablecido, dice, no, es que Estados Unidos debe garantizar la libertad de navegación y el orden mundial en el estrecho de Malaca, en el Mar de Beni, todo el mundo, y estos señores que se creen. Estamos hablando de un país con una mentalidad muy singular. Tengan en cuenta que España ha producido a Mortadelo y Filemón, los franceses a Asterix, pero Estados Unidos a Spider-Man, a Superman, a Batman, ¿sabes? Ya. En fin, yo prefiero Mortadelo. Pues. Bueno, que una cañita no vendría mal, ¿verdad? Ha estado fenomenal.